Muy bien, buenos días hermanos, amigos, vamos a aprovechar el tiempo. Me han dado justo a las 12, así que vamos a ver si 12:30 ya podemos ir concluyendo. Bueno, vamos a continuar con la historia del Antiguo Testamento. Ya hemos avanzado bastante. Y hoy nos toca ver el primer rey de Israel, que es el rey Saúl. ¿Sí? Hoy nos tocaba ver el rey Saúl. Se explicó los domingos anteriores los jueces, la etapa de los jueces de Israel. Y el último juez de Israel, ¿quién fue? Sansón, sí. Sansón es el último que aparece en Jueces. Pero después está el último Samuel. ¿Sí? Samuel. Sansón es el último que aparece en Jueces. Y queda el último, que es justamente de Samuel. Bueno, antes de entrar a considerar la historia del rey Saúl, vamos a hacer algunas consideraciones que son importantes. Vamos a hablar de Saúl en esta mañana, y lo que va a predominar, ya van a ver, en la vida de Saúl es la desobediencia de Saúl. Lo que destaca de la vida de Saúl, tristemente, lamentablemente, es la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? La desobediencia, cómo fue desobediente, ya vamos a ver, en varias ocasiones a la palabra de Dios. Ahora, no es el fin, esto lo quería dejar bien claro, para mí primeramente y para ustedes, no es el fin ver la vida de este hombre para juzgarlo, ni criticarlo. ¿Por qué? Porque cualquiera que está sentado aquí puede estar en la misma situación que Saúl, o puede caer en los mismos pecados que Saúl. Entonces no es el fin examinar la vida de un hombre y decir, mirá qué desobediente que fue. Por el contrario, hay un pasaje con el que vamos a empezar, es de 1 Corintios 10, 11, 12. Me gusta ese pasaje porque dice cómo debemos estudiar a veces los malos ejemplos del Antiguo Testamento y cómo nos deben servir para nuestra vida. Dice 1 Corintios 10, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice, miren, y estas cosas les acontecieron, cosas del Antiguo Testamento, como el caso de Saúl, como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a quiénes, a nosotros. Es decir, no tengo que ver solamente el error del otro, sino dice que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y miren lo que dice el siguiente, el 12. Así que el que piensa que está firme, tenga cuidado, examínese constantemente de no caer. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no es el fin juzgar la vida de Saúl, porque cualquiera de nosotros puede caer en los mismos pecados que cayó Saúl, o hemos caído muchas veces en las mismas situaciones que cayó Saúl. Bien, algunas cosas de Saúl. Ahora sí vamos, si quieren, a 1 Samuel, capítulo 9. Algunas cosas que vamos a empezar a considerar y después vamos a ir a 3 casos de desobediencia que él se muestran en su vida. 1 Samuel capítulo 9. Dice el título que tengo allí en la Biblia, Saúl elegido rey. Gabriel explicó todo el contexto, así que no me voy a detener mucho en el contexto de cómo llegó Saúl, pero la vida de Saúl comienza, el relato de la vida de Saúl comienza en el capítulo 9 y abarca bastante porque se extiende hasta el final de 1 Samuel, hasta el capítulo 31, se abarca mucho de la historia de Saúl, hasta la muerte en el capítulo 31. ¿Sí? Es el primer rey de Israel, y lo interesante, lo más importante que tenemos que empezar diciendo en esta introducción es que Saúl fue puesto por ¿quién como rey? ¿Quién fue el que dijo, este va a ser el rey? Dios. Vamos a ver eso es muy importante. 1 Samuel 9:15 dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, Dios le dijo esto a Samuel, mañana a esta misma hora yo, dice Dios, enviaré a ti un varón, Saúl, de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y dice que salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Es decir, es Dios quien puso a Saúl como rey. Y lean el 24 también, el 10:24 dice,
Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces, Saúl fue puesto por rey por Dios. No es como en el caso de los otros reyes, porque en el caso de los reyes que vamos a seguir viendo después, de forma general, el rey era porque era hijo del rey. Entonces, era el hijo el que tenía que ocupar el trono, y era así. El hijo ocupaba el trono, después el hijo de ese ocupaba el trono. Entonces, la sucesión de los reyes era por ser el hijo del rey. Pero en este caso, en el primer rey de Israel, el rey Saúl, fue puesto por Dios. En el caso de David también, ¿sí? No tenía nada que ver la descendencia. Y aquí yo ya sacaba una reflexión, me hacía meditar cómo este rey que fue puesto por Dios, empezó siendo puesto por Dios, empezó bien en cierto sentido, pero terminó mal, muy mal, porque vamos a ver cómo rápidamente empezó a desobedecer a Dios. Y yo acá había notado el punto es que algo que empezó bien terminó mal. Y a veces debemos tener cuidado, hermanos, porque uno puede empezar bien la carrera del cristiano, la puede empezar firme, constante, trabajando, y de a poquito nos vamos alejando. Por eso la enseñanza principal a veces de la vida de Saúl es: debemos perseverar hasta el final, hasta que el Señor no venga a buscarnos o hasta que no partamos a la presencia del Señor. Debemos siempre estar constantemente buscando sus caminos y no apartarnos. Es el caso, porque otra característica de Saúl es que no solamente Dios lo eligió como rey, sino que también acá hay algo más profundo todavía, que Dios lo capacitó con su Espíritu Santo para llegar adelante la obra. Es decir, no es simplemente alguien que ha sido seleccionado, sino que Dios lo ungió, en el sentido de que Dios lo capacitó con su Espíritu para que hiciera la obra de rey. Dice el 1 Samuel 16, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, Saúl, con poder. El Espíritu de Dios iba a venir sobre Saúl con poder. Vas a profetizar y serás mudado en otro hombre, en el sentido de que serás capacitado para la obra de rey. Y dice también el 10:10, acá ocurre literalmente lo que decía Samuel: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y acá subrayo esta parte: y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó. Y aquí hay otra reflexión, hermanos. Dios nos puede capacitar, podemos tener dones, podemos tener talentos, podemos tener habilidades, podemos tener capacidad para el servicio, y sin embargo podemos estar lejos de Dios. Es así. Podemos tener muchas cosas que son dadas por Dios, porque Dios te dio ese talento, Dios te dio ese don, y sin embargo, como ocurrió en el caso de Saúl, en el sentido de que Dios lo capacitó, fue desobediente a la palabra del Señor. Por eso, a tener mucho cuidado, a examinar constantemente nuestra vida y a no depender nunca de la capacidad que tengo para la obra o lo que sea, ¿sí? Bien, habiendo hecho esta introducción, vamos a examinar tres casos de desobediencia que están muy marcados en la vida de Saúl, y ojalá que el Señor nos ayude a considerar nuestra vida, ¿sí? El primer caso está, la primera historia está en 1 Samuel capítulo 10, verso 8. Más o menos contamos la historia. Cuando Dios le dice a Samuel que Saúl iba a ser rey, ¿sí? Saúl viene, se encuentra con Samuel, y Samuel dice: mira, vos vas a ser el futuro rey de Israel, Dios te ha encomendado esta tarea, y le dice: mira, hay ciertas cosas que vas a tener que hacer, vas a tener que obedecer a ciertas señales, algunas cosas te van a ocurrir, y hay otras cosas que vas a tener que obedecer, Saúl, ¿sí? Y una de esas cosas que Saúl tenía que obedecer era la siguiente, acá está el mandamiento. Samuel le está diciendo a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal. En Gilgal iba a haber una guerra donde iba a estar Saúl al frente. Entonces descenderé, dice Samuel, yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrendas de paz. Acá está el mandamiento. Espera 7 días, Saúl, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, Saúl recibió un mandamiento diciendo: va a llegar un día donde va a haber una guerra, vos vas a estar al frente del ejército, me tenés que esperar, Saúl,
Me tenés que esperar, le decía el profeta Samuel. Espérame hasta que yo llegue, y cuando yo llegue a ese lugar, ahí vamos a ofrecer el sacrificio al Señor. Bien, ese era el mandamiento que tenía que cumplir. El punto es que desde que se fue dado ese mandamiento hasta que ocurrió esa guerra, pasaron un año, más o menos. 1 año, 2 años, dice la Biblia. Y vamos a ver el contexto, ahora sí los voy a invitar a que lean un poco más. Le pido a cualquier hermano que lea desde, vamos a ir hacia el capítulo 13, a lo que ocurrió. Vamos a leer desde el capítulo 13, desde el versículo 5, lo que se profetizó, o sea, lo que se dijo, a ver cómo reaccionó Saúl en esa circunstancia donde él debía esperar. 13, ahí está bien, Diego, desde el versículo 5 al versículo 13, Diego. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acompañaron a Micmas al oriente de Bet-Javen. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas y en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galadad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bien, qué historia, qué increíble. Estaba Saúl allí en la guerra, no estaba ganando la guerra, los soldados se le estaban yendo, la situación dice que era de pánico, y parecía ser que él quería implorar el favor de Dios y tenía que esperar a Saúl, había que esperar a Samuel, y ya llegaron los 7 días, no aparecía Samuel y él actuó. Agarró, dijo: traigan los corderos, traigan los animales, ofrecieron holocausto y no acababan de terminar el holocausto que ¿quién apareció? Samuel. Apareció Samuel y Samuel vio todo lo que había acontecido. Y bueno, vamos a sacar algunas enseñanzas de este caso que realmente nos tiene que dejar enseñanzas. Primero es que yo acá puse: debemos seguir obedeciendo al Señor a pesar de que las circunstancias sean adversas. Eso es algo que nos cuesta aprender y me pongo en primer lugar. Saúl vio que la cosa estaba complicada, se estaba complicando y cada vez más, y dijo: bueno, tengo que hacer esto. Y evidentemente desobedeció al Señor en una situación donde debía esperar a pesar de que la situación era de pánico. Y esto a mí me dejaba enseñanzas porque el cristiano debemos aprender a esperar y a obedecer, seguir obedeciendo aunque las circunstancias sean adversas, aunque la situación alrededor no acompañe, el cristiano tiene que seguir confiando, tiene que seguir buscando la presencia del Señor. Fíjense que acá hay algo que es muy interesante, hablando de circunstancias adversas. Lo que pasó acá es que las circunstancias que le rodearon a Saúl hicieron que Saúl modificara su comportamiento. Y a veces pasa, las circunstancias que me están pasando hacen que yo tome un curso de acción. Y no tiene que ser así. Tiene que ser, la palabra del Señor es la que tiene que guiar mi vida en las circunstancias. Cuesta, pero tiene que ser así. Nosotros a veces actuamos en base a lo que nos está pasando. Y a veces acertamos y a veces hacemos cosas que no están bien delante de la presencia del Señor.
desobedecemos o hacemos cosas a las apuradas, tomamos malas decisiones, porque estamos influenciados por el mal momento que estamos pasando. Es lo que le pasó a Saúl, ¿sí? Debemos buscar obedecer al Señor en su palabra en medio de las circunstancias. Saúl resolvió el problema a su manera. Lo vamos a hacer como él guió en su sabiduría. Y otro aspecto, hermanos, es lo que hizo Saúl. No debemos buscar justificar nuestro actuar, porque Saúl, cuando llegó Samuel y vio lo que había hecho, Saúl se justificó, dijo, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué sacrificaste y ofreciste holocausto? Y el 12, Saúl se justifica. En el 11, Saúl responde, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban... ¿Vieron? A veces nosotros nos justificamos en nuestra forma de actuar. Tenemos esa tendencia a decir, bueno, hice esto por esto, hice lo otro por lo otro. Hay algo importante de la historia, o del por qué no debía ofrecer sacrificio, porque los sacrificios, ofrecer holocausto, era una tarea muy sagrada, muy santa en cierto sentido, y estaba reservada únicamente para ¿quiénes? Para los sacerdotes, descendientes de Leví. Samuel lo hacía, y eso que él no era en un sentido estricto un sacerdote. No debía participar de eso. Él era el rey, y por más que fuera el rey, con autoridad, con lo que sea, pero no debía hacer eso. No debía actuar de esa forma ofreciendo holocausto, y él no debía hacer eso, pero él hizo eso. Y acá yo anoté algo que lo quería... Acá está. Es increíble cómo a veces podemos pensar que estamos haciendo cosas bien y en realidad las estamos haciendo mal. Es increíble cómo a veces nuestra mente nos engaña en la falta de obediencia y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, aún dentro de la iglesia, dentro de los caminos del Señor, dentro de nuestra familia, y no las estamos haciendo bien. Es lo que le pasó a Saúl. Saúl dijo, no, esto lo estoy haciendo bien, esto es lo que hay que hacer, y después vino y le dijeron, mira, ¿qué has hecho? Y él aún se siguió justificando pensando de que él había hecho lo que debía hacer. Y Samuel, que lo quería mucho a Saúl, lo apreciaba muchísimo, porque Samuel lo apreciaba mucho a Saúl, le dice la realidad, por más que lo apreciaba, le dice palabras que son, en el 13, locamente has hecho. La palabra locamente significa actuar sin sabiduría, actuar neciamente, actuar de una forma que está realmente. Entonces Samuel le dice, has actuado locamente, no guardaste el mandamiento de Jehová. Y acá viene lo más interesante, dice que Dios, le dice Samuel, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado de esperar, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y acá está el aspecto tal vez más duro. La desobediencia le trajo consecuencias. Y acá vemos que una de la consecuencia final, o la consecuencia digamos más dura, es Dios hubiera confirmado tu reino sobre él para siempre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa sentencia? Mirá, porque como vamos a ver, Saúl siguió siendo rey por muchos años. Lo que le está diciendo el texto es que, lo que le está diciendo Samuel es que, mira, vas a perder la aprobación de Dios por el resto de los años que te quedan. Vas a seguir siendo rey, porque siguió siendo rey, pero la aprobación de Dios no la vas a tener. Y qué duro que es, qué duro que es, porque después vamos a ver otros textos donde realmente esto fue así. Has actuado locamente, has desobedecido, has hecho algo que no debías hacer, Saúl. Y le dice Samuel, vas a perder la aprobación del Señor como rey. Por eso el reinado de Saúl fue muy, muy difícil, muy duro, y nunca contó con la aprobación de Dios. ¿Sí? De vuelta, estamos viendo el ejemplo de Saúl y siempre debemos examinar nuestra vida. Debemos examinar nuestra vida, porque la obediencia al Señor siempre es importante, siempre es fundamental en la vida del cristiano. Entonces, este es el primer caso de desobediencia, donde tal vez lo que yo sacaba principalmente como enseñanza es que debemos seguir obedeciendo al Señor a pesar de que las circunstancias sean difíciles,
Y no debemos buscar, cuando vemos que estamos haciendo algo que no está bien, no debemos justificar nuestro actuar. Es mejor cambiar rápidamente, cambiar lo más rápido que se pueda y volver al camino que tenemos que andar, ¿sí? Vamos al segundo caso, 1 Samuel, ahora vamos al 15. Vamos a buscar 1 Samuel 15, 3. Este es el segundo caso de desobediencia, ¿sí? Si ustedes tienen en sus Biblias, van a ver el título que dice Saúl desobedece y es desechado. Aquí ocurre lo siguiente, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a los hijos a lo que hizo Amalec, a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y acá viene el mandamiento que Saúl, que ya estaba al frente del ejército, ya estaba al frente del reinado, del reino de Israel, Samuel le vuelve a dar una encomienda de parte de Dios a Saúl. Ve, pues hiere a Amalec, al ejército enemigo, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Esta es la orden de Dios, ¿no? A veces cuesta entender, pero era la orden de Dios. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso era lo que tenía que hacer Saúl, ¿sí? Y era la voz de Dios a través del profeta Samuel. Ahora vamos a leer el desenlace. Dice el 7, Saúl va a la guerra, ¿sí? Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Cumplió. Pero miren lo que hizo. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Es decir, una parte hizo y al rey lo dejó vivo. Pero ¿qué más pasó? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Podemos leer el 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Sí? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí vemos otro caso, hermanos. Saúl tenía que ir y destruir a los amalecitas. Esa era la orden de Dios. Y Saúl va confiado en eso, va y destruye. Éxito, en apariencia. Destruye todo, pero dice, no, al rey lo voy a perdonar. Al rey no lo voy a matar. Y vio los animales que eran buenos, engordados, lindos, y dijo, esto me va a servir. ¿Para qué? Para el sacrificio. Esto lo voy a guardar para el sacrificio para Jehová. Algo que no debía hacer. Y ocurre lo siguiente, siempre cae Samuel, después de la guerra, todo, y dice el 14, vamos al 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, miren cómo lo salió a recibir Saúl, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es interesante, hermanos, que Saúl haya dicho para sacrificar a Jehová tu Dios, y no haya dicho para sacrificar a Jehová mi Dios. Entonces, bueno, acá viene algo tremendo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Sí? Bueno, verso 18, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que
vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y de vuelta a la justificación, hermanos. Qué increíble que es que a veces no aprendemos por una y no aprendemos a la segunda. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Saúl dijo, yo he obedecido a la voz de Jehová. Y el verso 22, que es el que creo que es central, es un texto importantísimo, importantísimo. Tiene mucha doctrina, mucha enseñanza y hay que aplicarlo mucho a nuestras vidas. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de carneros. ¿Sí? Lo leo de vuelta. ¿Se complace Dios tanto en tu esfuerzo personal, holocaustos y víctimas, como en que obedezcas de corazón la palabra de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención mejor que la grosura de carneros. ¿Qué vemos acá, hermanos? Algunas enseñanzas. Primero, una obediencia a medias no sirve. Una obediencia a medias no sirve. A veces vieron que a veces nosotros decimos, bueno, había que hacer 10 y hice 8. Bueno, no hice todo, pero algo hice. Entonces nosotros decimos, bueno, está bien, algo hiciste. Pero en el caso el Señor le dijo a Saúl, anda y tiene que ser destruir todo, rey y nada de animal, todo tiene que dar. Y Saúl fue y hizo gran parte del trabajo, gran parte lo hizo, pero alguna partecita es como que se reservó y no cumplió en su totalidad. Y eso le costó muy caro, muy, muy caro, y vino una gran reprimenda de parte de Samuel, de parte del Señor hacia su vida. Entonces esto yo anotaba que nos tiene que servir de examen a nosotros, porque la obediencia debemos buscar de que sea completa. Es cierto que es difícil obedecer, es cierto que a veces nos quedamos muy cortos, pero nosotros no debemos justificarnos y debemos siempre tratar de obedecer en la totalidad al Señor. Acuérdense lo que dice en el libro de Apocalipsis, que el Señor, el corazón que detesta, ¿cuál es? O el corazón que aborrece, ¿cuál es? El tibio. El tibio es el corazón que el Señor aborrece, porque no es ni frío ni caliente, ¿sí? Entonces, una obediencia a medias habla de un corazón dividido, de un corazón tibio. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es una de las enseñanzas. Y lo segundo, hermanos, cuando Samuel le dice sacrificio, por un lado, y holocausto, y por otro lado, obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Samuel le dice, mira, Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. Yo aquí hice unas diferencias que las quería compartir. El sacrificio habla de una obra externa, lo que yo hago externamente. Lo que yo hago, yo puedo predicar, puedo hacer una apertura, puedo trabajar con niños, puedo limpiar la iglesia, de mi esfuerzo personal, las cosas que yo puedo hacer. La obediencia habla de una obra interna. La obediencia al Señor empieza por acá adentro. ¿Cómo estoy dispuesto a escuchar? ¿Cómo estoy dispuesto a obedecer? ¿Sí? No es que el Señor desecha lo externo, no lo desecha, pero si lo interior no está bien, lo exterior no sirve de nada. Primero debe estar la disposición interna, la disposición del corazón. Por otro lado, otra diferencia es que el sacrificio me pone a mí en primer lugar. Yo hago esto, yo estoy predicando, yo hago la obra, yo llevo adelante la iglesia, yo. El sacrificio siempre es el yo, pero la obediencia no, la obediencia es la palabra del Señor está en primer lugar. La obediencia es escucho lo que el Señor está diciendo y la voz del Señor está en primer lugar. Y para Saúl le importaba mucho lo externo. A Saúl le encantaba lo externo, le encantaba lo que opinaban de él. Él era el rey y su aspecto físico era sobresalir, tenía una altura muy, muy predominante y sobresalía por encima de todos. Pero aparte parece ser de que Saúl le encantaba que lo vieran con autoridad, que él era el rey, la parte externa. Y es tal así que cuando Samuel le dice en el versículo 23 al final, la parte final del 23, cuando Samuel le dice, Dios, él, se dice Dios ahí donde dice, ¿sí? Él es el 15, 23. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, acá dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Y tomen nota, hermanos. Dios también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Saúl escuchó eso, voy a dejar de ser rey, mi autoridad, mi posición, lo externo. Miren lo que dice Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Pero no era un arrepentimiento de corazón, era porque iba a perder, iba a perder su posición, lo que los otros pensaban de él. Por eso después hay sigue el contexto donde Samuel se iba a retirar y él va, Saúl dice, no, te ruego por favor que te quedes porque no quiero que la gente vea como que está mal, quiero que aparentemos que todo está bien. Aparentemos que todo está bien. Y él sabía que en su corazón, Samuel sabía que en su corazón había desechado a Dios, Saúl también lo sabía, pero le interesaba lo externo, le interesaba lo que los demás pensaban. Y a veces somos así, nos interesa mucho lo que los demás piensan de nosotros. No tiene que ser así, hermanos. El sacrificio, nuestro corazón, nuestra disposición interna tiene que estar por encima de todo. Nuestra disposición interna debe estar. Si ustedes van al Salmo 51, van a encontrar lo que estamos tratando de explicar. Salmo 51, ya consumimos la hora, ya vamos a ir. Salmo 51, miren el 17, no sé quién tiene el micrófono, 17 hasta el 19. No, desde el 16 al 19. Cualquier hermano que quiera leer. Vamos, Martín. Acá hay otro, cualquier cosa. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien, ¿vieron? Siempre, si uno cita aisladamente el versículo 17, pareciera de que el 16 dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Dice, viste, Dios no le agrada eso. No, pero leamos todo, dice. El 17 dice, lo principal es el espíritu, el quebrantamiento de espíritu, la obediencia interna, el corazón contrito y humillado. Una vez que el Señor ve obediencia interna, ve que lo interior está bien, saltamos al 19. Recién ahí es cuando entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda, toda obra, todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El Señor no desprecia la obra externa, pero siempre tiene que haber primero buena condición en lo espiritual. Vamos a dejar ahí el segundo punto y menciono solamente el tercer caso de desobediencia. Vamos a 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Ya ha transcurrido mucho el reinado de Saúl, ya inclusive está David en escena, porque David era el que lo iba a suceder, iba a seguir. Y acá viene otro caso donde Saúl desobedece abiertamente ya en el final de su vida, de vuelta a la palabra de Dios. Voy a leer desde el 3, porque vamos a ir haciendo unos comentarios. 1 Samuel 28, 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Algo había hecho en cuanto había arrojado todo lo que no tenía, lo había arrojado fuera, no quería saber nada con encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Pero miren, hermano, es el 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuando Samuel le dijo allá, cuando empezamos leyendo de que Dios te ha desechado, fue así. Realmente la comunión de Saúl con Dios se cortó.
dice que Saúl fue a consultarlo y Dios no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué hace Saúl? Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Bueno, se disfrazó Saúl, verso 8, se puso vestidos, se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo dijere. Había un mandamiento en Levítico de que estaba estrictamente prohibido consultar a los adivinos. Estrictamente, no se podía consultar a los adivinos. No se podía porque ellos invocaban los muertos y iban en contra de la voluntad del Señor. Todo lo que tenía que ver con hechicería. Y Saúl desobedece abiertamente, no vamos a leer los textos, están en Levítico 19:31, Levítico 26, desobedece y dice: vamos a consultar a una adivina, ¿sí? Vamos a consultar a una adivina. Y esta mujer, vamos a seguir leyendo la historia, pide que venga Samuel de los muertos, ¿sí? Verso 11, vamos a buscar el 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir de los muertos? Y él respondió, Saúl: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta. Y viendo la mujer, Samuel ya había muerto. Ahora, no es que la mujer invocó a Samuel y Samuel vino por la mujer. El Señor permitió todo esto y hizo que viniera Samuel. Es increíble este texto, hermanos. Samuel vino, ¿sí? Y miren lo que le dice el 13, es voz de Samuel. ¿Por qué me hace...? Primero está la mujer. La mujer dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Saúl estaba disfrazado. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y acá viene la voz de Samuel. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿para qué me preguntas? Esta parte es tremenda, hermanos. ¿Para qué me preguntas? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, como vimos, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Sí? Es increíble, hermanos, cómo Saúl termina en una situación tan lamentable en su vida espiritual, en su vida. Si ustedes se van, un texto más, a 1 Samuel 28, 16, perdón, está a ver, no, esto está en Crónicas, esto está en Crónicas, en el 10, está en Primera Crónicas, 10:13. Primera Crónicas. Sí, 10:13. Dice, Primera Crónicas 10:13. La parte final, ¿no? Saúl muere. No vamos a ver cómo muere porque no da el tiempo, pero Saúl muere. 10:13. Primera Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué consultó a una adivina y no consultó a Jehová? Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí.
Ese es el tercer caso donde Saúl consulta a una adivina y no debía hacerlo, estrictamente estaba prohibido, y al otro día él muere con sus hijos en una guerra. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las conclusiones finales para ir cerrando? Dos enseñanzas, había mucho más, pero se ha ido el tiempo. Dos enseñanzas que son para que nos quede una reflexión. No está en el contexto, pero se deja sobrever lo siguiente. Saúl nunca cuidó su comunión con Dios, la intimidad con Dios. Saúl nunca la cuidó. No se deja ver en ningún caso que una oración de Saúl, una alabanza de Saúl. Ustedes recuerdan que David es el rey que siguió. Si hay algo que cuidaba por sobre todas las cosas era su comunión con Dios. La intimidad con Dios no era perfecto David. David cometió muchos pecados, como también cometió Saúl. ¿Pero por qué David fue perdonado y Saúl estrictamente no fue perdonado y Dios lo castigó en muchas situaciones? O sea, Dios se mostró como su enemigo. Por lo que les digo, hermanos, Saúl nunca buscó comunión con Dios. David constantemente la buscaba, a pesar de los errores. Por eso muchos salmos son escritos por David. Y escribir un salmo era evidencia de comunión con Dios, era buscar intimidad con Dios. Y hay salmos de alabanza y hay salmos de arrepentimiento. Hay salmos Salmo 51, 32, donde David confiesa su pecado. Y no encontramos ningún salmo de Saúl. Cuando uno lee la historia no encontramos nunca que hayan palabras. Hay un pasaje que es muy llamativo, que no lo leímos, donde dice al pasar, y creo que lo dice intencionalmente, y este fue un altar que levantó Saúl y fue el primero y el único que levantó. Pero lo hizo por una cuestión también por una situación que había habido. ¿Qué debemos aprender, hermanos? Que debemos cuidar nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios, porque eso depende de nuestra obediencia. Si hay comunión con Dios íntima en nuestro corazón, va a haber obediencia al Señor, la que al Señor le va a agradar. Ese es el primer punto, comunión íntima con el Señor, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y después lo último es que cuando uno habla de obedecer a Dios o desobedecer a Dios, hay dos aristas de esto. Una es cuando si yo me pongo en el centro y digo, yo obedecí a Dios, o yo desobedecí a Dios. Pero ese no es el tema, no es el centro, el yo obedecí o yo desobedecí. ¿Cuál es el punto? Dios fue obedecido o Dios fue desobedecido. Cuando uno se centra en Dios, la cuestión cambia. Por eso en los textos, en muchos textos que hemos leído, Samuel le remarca, no has obedecido la voz de Dios. Lo importante era la voz de Dios, Saúl. La voz de Dios fue la que vos rechazaste. Y si nos vamos al caso de David, David obedeció en muchos aspectos la voz de Dios. Por eso, hermanos, ojalá que el Señor nos haga oír su voz y entendamos de que nuestra obediencia es muy importante por causa que es la voz de Dios. Este libro no es letra solamente, es la voz de Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, es muy hermoso cuando uno va entendiendo esa verdad, porque empieza a cambiar su perspectiva de la obediencia. No es que obedezco porque, si no obedezco me van a venir y me van a decir. No. Uno puede obedecer o por premio o por castigo, o no. Un niño puede obedecer porque lo van a castigar, me porto bien porque me van a castigar. O puede obedecer porque le van a dar un premio. Con el Señor no se puede, hermanos. Si nuestra obediencia es por temor a Dios, porque Dios me va a castigar, no sirve. Y si mi obediencia es porque Dios me va a premiar, tampoco. El Señor debe ser obedecido porque es Dios, porque Él es lo más grande y lo más lindo que Él ha hecho por nosotros es entregar su vida. Entonces, Él tiene que ser obedecido. Esto es primero para mí y ojalá que sirva también para ustedes, ¿sí? Amén.